Corriente filosófica moderna que se desenvuelve en Europa continental entre el siglo XVII y el siglo XVIII. Esta corriente acentúa el papel de la razón en la adquisición del conocimiento. Su principal representante, René Descartes, cogito ergo sum, aseguraba que solo por medio de la razón se podían descubrir ciertas verdades universales. Nombre: René Descartes. Lugar y fecha de nacimiento: La Haya, en Touraine, 31 de marzo de 1596. Datos destacados: fue un filósofo matemático y físico francés, considerado como el padre de la geometría analítica y de la filosofía moderna, así como uno de los epígonos con luz propia en el umbral de la revolución científica. El racionalismo sostiene que la fuente de conocimiento es la razón y rechaza la idea de los sentidos y la experiencia. Define las ciencias exactas. Descartes quería volver a la filosofía un conocimiento científico, por lo que se basó en las matemáticas, que se consideraban como una ciencia segura. Para describir el principio de la matematización en su libro Discursos del Método, el cual se basaba en las siguientes 4 reglas. 1. Evidencia. Solo es verdadero todo aquello que no emite ninguna duda al pensamiento. 2. Análisis. Reducir lo complejo a partes más simples para entenderlo correctamente. 3. Deducción. Encontrar las verdades complejas a partir de deducciones simples. Y 4. Comprobación. Comprobar si lo descubierto a partir de la razón fue conseguido a través de estas 4 leyes. El término racionalismo tiene un significado muy amplio. En general, llamamos racionalismo a toda posición filosófica que premia el uso de la razón frente a otras instancias, como la fe, la autoridad, lo irracional, la experiencia empírica, etc. Es racionalista todo aquel que cree que el fundamento, el principio supremo, es la razón. Otros racionalistas influyentes fueron Christina Wolf y Baruch Spinoza. Nombre: Christina von Wolf. Lugar y fecha de nacimiento: Breslau, Silesia, 24 de enero de 1629. Datos destacados: la divulgación e interpretación de la filosofía de Leibniz, aunque se aporte de la idea de la mónada y sustituya la armonía restablecida por la teoría de Spinoza de las correspondencias entre orden del pensamiento y de la realidad. Controversias entre católicos y protestantes, por un lado, y por otro, sobre todo, Leibniz y Descartes le inspiraron su método filosófico, es decir, quería que fuese el mismo que el de las matemáticas. Con ello queda Wolf inscrito en el más agudo racionalismo, bien intencionado y poco original. Con poderosa capacidad de sistematización, se limitó a difundirlo en sus clases y manuales, con más profundidad que el llamado movimiento de la Ilustración en el siglo XVIII. Baruch Spinoza, lugar y fecha de nacimiento: Ámsterdam, 24 de noviembre de 1632. Datos destacados: hostigado por su crítica racionalista de la ortodoxia religiosa, su obra cayó en el olvido hasta que fue reivindicada por grandes filósofos alemanes del principio del siglo XIX. Schleiermacher, Engel, Schelling proclaman todos a una voz que Spinoza es el padre del pensamiento moderno. El racionalismo surge del rechazo de las filosofías medievales y se inspira en el cambio de mentalidad renacentista, del humanismo y muy especialmente en las ciencias exactas. En consonancia con esto, Dios ya no será el centro del interés filosófico, sino el hombre y sus capacidades. La razón es autónoma y no está subordinada a la fe, y es con lo cual el hombre conoce la verdadera realidad. Con esto, el conocimiento a través de la experiencia y de los sentidos no proporcionaba la seguridad que el racionalismo persigue. Por esto, los filósofos racionalistas no se fían en los sentidos como herramienta de conocimiento. En este sentido, el racionalismo se opone al empirismo moderno. Con esto podemos ver que es un movimiento esencialmente epistemológico, que trata de ver cómo es el conocimiento humano, y en todo momento se busca la seguridad en el conocimiento, y para conseguirlo de la mejor manera, es seguir el método de racionamiento demostrativo, propio de la matemática, la deducción. El racionalismo no solo pondrá en primera línea el tema del conocimiento, sino que temas tan importantes como la relación entre cuerpo y alma, las pasiones o la libertad, que alcanzará una relevancia llamada a permanecer para siempre en la diana de los asuntos filosóficos, al defender la autosuficiencia de la razón para explicar la realidad en un modo deductivo y valorar al sujeto frente al objeto. Su influencia no se extenderá por cada filosofía occidental hasta principios del siglo XX. Ni los existencialistas, que concebirán al ser humano como el ser en el mundo, ni los positivistas,
que defenderán una realidad más allá del pensamiento, permanecerán ajenos a la influencia del racionalismo. El mundo digital, tan lleno de algoritmos o a la pregunta por la realidad y la apariencia, actualizan de una forma increíble el pensamiento racionalista, y más concretamente a Descartes, quien asoma en películas como Matrix, cuyo argumento remite a la hipótesis del mal genio. Las mismas dudas que acechan a su pensador francés son las que Neo presenta cuando manifiesta su inquietud ante la sensación de no saber con certeza si sueña o está despierto. En pocas palabras, el racionalismo busca la certeza. Llamamos certeza una actitud hacia una determinada proposición. Cuando creemos algo con certeza no tenemos duda de ello. Descartes creó un fundamento firme para las ciencias, y este fundamento solo lo podían dar las verdades, de las que no cabía la posibilidad de dudar, es decir, las certezas. Así que Descartes, que buscaba en una primera verdad que fundamentara todo el conocimiento, elaboró un método para descubrir certezas. Conclusión. El racionalismo pretende deducir todo conocimiento claro y distinto con certeza universal. De las ideas innatas de la mente y el idealismo identifica los objetos del conocimiento con